Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Jaque a la Mente con René Mayer. ¿Qué tal, René? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir hablando, y esta es ya la tercera entrega, sobre este personaje tan mítico que fue Bobby Fischer. Hemos hablado en una primera entrega una introducción muy general, y en la segunda hablamos de su infancia y primera adolescencia, que es lo que más maravilló al mundo, ¿no? Porque alguien dijo que igual no fue el mayor niño prodigio, porque no empezó hasta los 13 años, pero fue el mayor adolescente prodigio. Sí, no cabe duda que Fischer es un jugador excepcional y vamos a ver además por qué lo fue, en sus, digamos, primeros pasos en las competiciones americanas e internacionales. Lo dejamos la última vez cuando tenía 14 años. Bueno, pues vamos a proseguir con él. Tuvo un elo que ya alcanzaba más de 2.200 en mayo del 57, con 14 años, y ganó el campeonato juvenil de una forma brillante en San Francisco en 1957, con 8,5 de 9, aplastando a todos sus rivales. Y bueno, así que lo vemos ya cuando lo invitan en el 57-58, en la transición, sería en diciembre, lo invitan al campeonato americano. Y ahí, claro, el que reinaba, lo habrás adivinado tú, era Samuel Reshevsky, que era el rey del ajedrez americano, del cual hemos hablado hace bastantes meses ya. Y bueno, quedó con 8 en el campeonato americano del 58, quedó con 8 victorias y 5 tablas. No perdió ninguna. Ganó el torneo a un punto, con un punto de margen sobre el siguiente, y claro, esto le supuso ya el título de maestro internacional. Le calcularon, en base a este torneo del 58, digamos, 57, le calcularon un elo de 2.626, lo cual era tremendo. Astronómico, pensando. Y bueno, Reshevsky, en aquel entonces, que brillaba y era el más fuerte jugador americano, tenía 2.713. O sea, que le rozaba. Sí, y hubo siempre un antagonismo entre Reshevsky y Fischer. Claro, era mucho mayor que Fischer, pero él tenía ganas sed de sangre ajedrecística, Fischer, y lo demostraría. Bueno, pues entonces ya esto fue el campeonato americano, y ahora pasamos cuando ya se vuelve gran maestro y candidato, y además autor, porque va a escribir un libro también. Siempre había querido ir a Moscú. Bobby Fischer era de adolescente su sueño. Es como ir, si eres musulmán, a la Meca, a ver la piedra negra. Entonces, su madre, Regina, escribió directamente al líder soviético, a Nikita Khrushchev, para pedirle que lo invite a Rusia, a la Unión Soviética, al festival juvenil y estudiantil que se jugaba ahí. La respuesta llegó tarde, y Regina no tenía dinero porque vivía de una forma muy modesta, muy austera. No tenía dinero para el billete de avión y para el transporte. Y bueno, pues
gracias a los esfuerzos de Regina, los productores de una emisión de televisión que se llamaba I've Got a Secret, tengo un secreto, al que fue invitada Regina y su hijo, pues le lograron financiar el viaje. Cuando llegó a Rusia, Fischer fue invitado por el maestro Lev Abramov, que le servía de guía, pues fue invitado al círculo más importante de Moscú, que era el Club de Ajedrez Central de Moscú. Es una maravilla, yo estuve ahí en el 94, es una institución, ¿no? En un país como Rusia o la Unión Soviética, el ajedrez desempeñaba un papel tremendamente importante, y se nota en este club que es uno de los mejores del mundo, vamos, por la extensión y la situación, su biblioteca, vamos. Y ahí pues no le dejaron jugar, pero sí que le dejaron enfrentarse a rápidas, a partidas de blitz, a 5 minutos. Jugó con Vasyukov, Evgeny, que era un fuerte gran maestro, jugó con Alexander Nikitin y los aplastó en cada partida rápida. A pesar de que él no era un especialista en jugadas rápidas. Bueno, él ya jugaba rápidas, sí. Era muy fuerte y jugaba rápidas. Sí. Esto, cualquier jugador muy fuerte, pues sabe también jugar rápidas. Y bueno, el Vladimir Alatortsev, que era un importante personaje en el club central, dijo que, quedó tan admirado al ver este chaval que al volver a casa le dijo a su esposa, parece ser, ya tenemos un futuro campeón mundial, en la persona de Bobby Fischer. Se dio cuenta de la fuerza tremenda que desarrollaba en el tablero para ganar con facilidad a grandes maestros soviéticos. Y Fischer pidió jugar contra Botvinnik, Mikhail, que era el campeón mundial en aquel entonces, y se lo negaron. Entonces pidió jugar contra Keres, que era fortísimo también, tampoco le dieron de largo. Entonces entró en una especie de rabia Fischer, y dijo, I am fed up with all these Russian pigs, y estoy harto ya de esos cerdos rusos. Eso lo dijo en la Unión Soviética. Sí, claro. Bueno, total, que no le dejaron jugar, y los yugoslavos, viendo que no prosperaba, le invitaron, porque él tenía que jugar un interzonal en Portoroz, que es en la extinta Yugoslavia. Y pues le invitaron, jugó contra Janošević, contra Matulović en Belgrado, los aplastó. Y en el interzonal de 1958 en Portoroz, los 6 primeros que llegaron se calificarían. Y la mayoría de los observadores dijeron, este chavalito todavía tiene poca experiencia, dudaban mucho de su capacidad ajedrecística. Y él dijo a un maestro yugoslavo, mira, yo puedo empatar con los 6 grandes maestros, y veo que en la lista del torneo, en la lista de los jugadores, hay media docena de patzers. Patzers es una palabra americana internacional, que en francés se dice mazette y en español se dice queso, boñato o membrillo. Un patzer es un jugador inferior, malo, el que es despectivo este término. Me dijo, hay 6 patzers, y eran gente que participaba en un interzonal, o sea, no era ningún patzer. Pero en efecto,
cumplió también que acabó quinto sexto, lo cual era una hazaña, y con 6 victorias, 2 derrotas y 12 tablas. Lo hizo bastante bien. Y entonces el que estaba presente, Yuri Averbach, un ruso que estaba presente, se quedó maravillado, dijo que tenía unos recursos diabólicos, este joven, cómo manejaba las piezas, que era de anotar su capacidad. Bueno, fue el más joven gran maestro en su época que jamás haya obtenido el título, a los 15 años y 6 meses. Ahora, esto ya ha sido superado. Sí, ahora ya cuando les quitan del seno materno ya empiezan con el ajedrez, y los ha habido a los 12 años, a los grandes maestros. Yo mismo acabo de jugar un torneo en Ibiza este fin de semana, y me tocó con una niña italiana, porque hay un hermanamiento entre Ibiza y Roma. Habían traído a 25 jugadores jovencitos, y con esta niña de 11 años me tocó sufrir para ganar. Pero por lo menos se defendía. Gané al final, pero quiere decir que no es pan comido ya. Si a los 11 años ya se conoce todos los trucos, bueno, por eso hoy en día los jugadores fuertes son muy precoces ya. Normal, aprenden con la electrónica, con los programas, y pueden aprender solos. Y practican solos mucho más. Entonces y además tienen un analista que yo no sabía cuando analizaba una jugada. Yo cuando tenía su edad, 11 años, yo no jugaba, yo empecé a jugar a los 15, pues tenía que calibrar cómo era esa jugada. Ahora, tú tienes un analista de silicio que te dice, es más 0,72, ligera ventaja blanca, o te va dictando exactamente, te va estimando, evaluando la posición. Entonces, claro, juegan con ventaja, obviamente, con respecto a nuestra generación, eso es para decir que eso sí que era una hazaña, ser gran maestro a los 15 años en el 58. Después jugó en Mar del Plata, en Argentina, se quedó tercero, con 10 de 14, jugó también en Santiago de Chile, quedó cuarto, sexto, y en el interzonal del torneo de Zurich, en Suiza, en el 59 ya, con 16 años, Fischer acabó tercero, un punto detrás de Tal, que era fortísimo, y 1,5 después del campeón, que era Svetozar Gligoric, un yugoslavo que era fortísimo, era de los 8 o 10 mejores del mundo. Y se sabe que Fischer no recibió una educación escolar formal, y ya a los 16 años ya pensaba que esto no servía para nada, que no se aprende nada. Creo que a esa edad dejó del colegio. Sí, ¿no? dejó el colegio o atendía muy mal antes y después dejó. Hay una ley en Estados Unidos que no lo puedes abandonar pero él era un estudiante un poco fantasma que iba ahí, etcétera. Y eso sí, se dedicó a estudiar idiomas. ¿Para qué? No para hablar como se pudiera suponer de una persona normal, no, para leer las revistas de ajedrez y entender lo que ponían. Era un obseso de... O sea que uno de los primeros idiomas que estudió seguro fue el ruso. Sí, el ruso lo estudió probablemente, y el español y el francés Entonces, pues estudió varios lenguajes, idiomas,
Y bueno, él vivía para y por el ajedrez. Era de verdad, es que ya os he dicho alguna vez ya que él desayunaba con un tablero, probablemente no se daba cuenta si la tostada estaba quemada o no. Estaba tan concentrado en el ajedrez que para mí era un pequeño zombie. Es lo que hoy en día le pasa a los chicos con el móvil, pero a él le pasaba con el tablero de ajedrez. Sí, eso es. Bueno, entonces, él que iba siempre un poco desaliñado a los torneos con vaqueros y tal, como empezaba a conseguir fama a los 16, ya empezó a tener algún dinero, pues ya porque ganaba premios, empezó a cuidar la vestimenta y le hacían los trajes a medida, los zapatos también, y las camisas eran hechas a mano. Ya a partir de entonces ya hay un cambio en su imagen, y ya, bueno, siempre fue bastante elegante Fischer, excepto al final de su vida. Sí, bueno, las últimas fotos ya. En el que parece a bum, un vagabundo de estos que ¿no? Desaliñado, completo, descuidado, en fin. Y bueno, a la edad de 16 años quedó quinto empatado sobre 8 en el torneo de candidato de Belgrado. Se jugaba en Yugoslavia, en varios sitios, en Bled, en Eslovenia, Bled, y después Belgrado y Zagreb en Croacia. Antes era Yugoslavia todo esto. Uh-huh. Y bueno, en esa época publica un libro, Bobby Fischer's Games of Chess, las partidas de ajedrez que ya eran muy buenas, y publica con Simon & Schuster, publica sus mejores partidas. Bueno, hemos dicho que ha salido del instituto a los 16, del high school. Decía, you don't learn anything in school. Eso era su dictamen, que no se aprende absolutamente nada en la escuela, claro. Y bueno, cuando tenía 16 años pasa algo que le marcará. Su madre, que tenía un noviete por ahí, su madre era una comunista bastante convencida, una activista comunista y una admiradora de la Unión Soviética. De hecho había vivido ahí, etcétera. Y encontró un novio por ahí, era mejor que viviese en Brooklyn chaval Fischer, y más o menos se alejó de él, lo dejó y dijo, le sentará muy bien con la fiebre de las ganas que tiene de progresar en ajedrez, que todo el mundo le puede molestar, le sentará muy bien. Y bueno, lo dejó por ahí un poco, y eso yo creo que alimentó un poco el sentimiento anticomunista que tenía Fischer ya a la base, y veremos después. Pero la madre, que se fue a vivir con un comunista, ¿o? Sí, un compañero, que sí, un camarada, también, un camarada, y bueno, en fin, y ella quería ser enfermera, seguir curso de medicina, en fin, muchos objetivos tenía que le hicieron alejarse un poco de Bobby. Y bueno, vamos a ver la carrera un poco. Fischer jugó 8 campeonatos de los Estados Unidos y los ganó todos. Del 58 al 66. El porcentaje con el que los ganó, pues del 73% en el 62 al 100%. Ganó 11 partidas de 11 en el 63. Wow. Esto se llama a perfect score, un resultado, un pleno que es imposible y que nunca se había dado en el campeonato. Claro, porque esto se da cuando es como cuando se juega fútbol infantiles, entonces te meten 10 goles o algo así. Sí, bueno. Pero luego ya... Esto fue tremendo.
Y después sabemos también que jugó en las Olimpiadas, pero ya se ve el carácter un poco revanchista y rebelde que tenía Fischer. A la edad de 17 años jugó con Thal, que tenía 23, pero se negó a participar en la Olimpiada de Múnich del 58. ¿Por qué? Pues porque quería jugar de primer tablero, que lo ocupaba Samuel Reshevsky. Y como no atendieron su demanda, pues él pasó del equipo y no quiso. Bueno, era así Fischer. A la mínima contrariedad, él pasaba de jugar, ponía condiciones drásticas siempre. Uh-huh. Era un tanto, claro, rebelde, hay que decirlo. Bueno, ahora soy yo el que pone las condiciones drásticas, que significa acabar este capítulo aquí, y seguiremos hablando ya casi con la mayoría de edad, ¿no? Ya cuando llegue. Bueno, todavía no, solamente diré que participó en 4 Olimpiadas, y después casi llegó a ser medalla de oro en el 66 en La Habana, y en el 68 en Lugano, las Olimpiadas, no quiso participar, se negó otra vez por las malas condiciones, pero otra vez cuentan que era porque no le daban el primer tablero que le correspondía a Reshevsky, porque había jugado de primer tablero entre estas dos fechas, ¿no? Entre el 62 y el 68, pero siempre él, y cuando había algo que molestaba, ya se echaba para atrás. Bueno, un genio con un ego muy grande, sí, y muy particularmente desarrollado, al que volveremos a visitar dentro de 2 semanas cuando sigamos hablando en la cuarta entrega de la vida de Bobby Fischer. Sí, da para mucho esto, porque claro, hay muchos aspectos en su vida que son notables. Bueno, sí, todavía no hemos llegado ni a los 18 años. Bueno, ya llegaremos a su primera, a su pérdida de la virginidad, que afectó su juego. Ya lo veremos en una próxima entrega. Pues hasta entonces, muchas gracias, René Mayer. Vale.